Damos gracias a Dios nuevamente y no nos cansaremos de hacerlo porque por su misericordia estamos de pie y por su bondad y por su gracia, pues podemos hablar de su palabra. Antes éramos enemigos del Señor, pero hoy somos hijos de Dios y no porque hayamos hecho algún mérito, sino porque la bondad del Señor nunca termina. Quisiéramos orar por usted y orar por aquellas peticiones que tenemos, gente que está realmente pasando por situaciones difíciles, pero vamos a decirle, Señor, manda tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta oportunidad nuevamente y repetidamente lo estaremos diciendo, no nos cansaremos de hacerlo porque no podemos darle la gloria a ningún otro, sino solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos rogarte por las peticiones, por las situaciones, Señor, que tu pueblo está viviendo, Padre, y en el nombre de Jesús, sobre todo aquellos que, señores, han puesto su confianza en ti. Yo también pongo mi confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, explícanos tu palabra, Señor. Por favor, aquí está todo lo que debemos de saber, pero esto tiene que ser embebido de vida. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Vamos a platicar con usted en el Salmo número 106. Es un salmo en donde se hace ver la rebelión, la rebeldía de Israel, pero también podemos ver la liberación que hacía el Señor. Porque acuérdese que cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo y venían los egipcios con jinete, con caballo, ¿qué pensaron? Como pensamos nosotros cuando las cosas no nos están yendo bien. Dios nos engañó, ahora nos van a matar, porque aquellos no venían a abrazarlos ni a celebrar el Día del Padre, sino venían a capturarlos, a matarlos, si era posible, y regresarlos a Egipto. Pero aquí Dios hizo una maravillosa liberación. Cuando Moisés, temblando de miedo, le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me dices qué hago? ¿Qué tienes en la mano? Le dijo. Y Moisés tenía una vara. Si usted hubiera visto esa vara como la miraron los egipcios, hubiera dado risa. Pero el Señor le dijo, bueno, úsala. Y tocó las aguas del Mar Rojo y sucedió algo que usted ya sabe, algo sobrenatural, y pasaron en seco. Allá del otro lado, cuando pasaron, yo digo que iban glorificando el nombre del Señor. Y allá del otro lado, cuando ya estaban, había pasado hasta el último de ellos y quisieron pasar los egipcios. Por eso algunos dicen, no, eso es mentira, porque el Mar Rojo en ciertas épocas del año se puede pasar caminando. Pues que, mire qué vergüenza, porque los egipcios se ahogaron en un charco. En una escupida se ahogaron los egipcios, pues, ¿verdad? Entonces, pero a veces nosotros los seres humanos somos prontos para olvidar. Gracias que tenemos a un Dios que Él no olvida. Y Él nos llena de palabras y nos llena de promesas, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, aunque venga fuego, aunque pases por el agua, yo voy a estar siempre contigo. Él es incondicional para nosotros. Y entonces en el Salmo 106 y versículo 4, le dice el salmista, acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. ¿Qué significa esto? Le está diciendo que cuando los bendigas y los salves a ellos, también a mí visítame con tu salvación. Y esto, hermano, amado, amigo querido, se ha cumplido en Jesús, porque nosotros no teníamos nada que ver en esta vela. Éramos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajenos a todo esto antiguo testamentario. Pero el Señor nos incluye a nosotros cuando mira al pueblo de Israel, que realmente
lo desprecian, allá en Juan capítulo número 1, porque dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste sería que usted llegue a su casa y toque. Y como hoy las casas tienen una ventanita o algunos tienen un receptor y preguntan quién es, pues soy fulano, y no te dejan entrar, ¿cómo te sentirías? Por eso la palabra dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Creyeron que no tenían necesidad, porque su estatus económico, su estatus social era diferente. Y entonces lo rechazaron. Entonces el Señor se vuelve a un pueblo que somos nosotros, que le llaman la gentilidad. Y dice la palabra, pero a todo aquel que le recibió, que no es por carne, que no es por sangre, que no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Acuérdese que los evangelios son antiguos testamentarios. El Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Entonces, mire, dice acá, acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo, cuando, cuando los bendigas, cuando los salves. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos. Dame parte de ella, para que me goce, para que me regocije en la alegría de tu nación y para que me gloríe con tu heredad. Y por eso es que nosotros a veces le caemos mal a la gente, porque nosotros nos gloriamos, pero nos gloriamos en Cristo. Y no, para nosotros no es nada difícil reconocer que no deberíamos de estar en el Evangelio, porque estábamos perdidos, porque estábamos muertos, porque éramos el oprobio, porque éramos el cáncer del mundo. Pero mi estimado amigo, hermanos en Cristo, recordémonos que nosotros no estamos por ningún mérito, sino porque a Dios en Cristo Jesús le plujo. No, por eso nosotros tal vez no conocemos el significado mismo de algunas palabras hebreas en su raíz, en arameo, en griego, pero sabemos de que Cristo salva y tiene poder. Ahora note usted, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, pero yo no solo quiero verla, dame parte en ella, para que me regocije en la alegría de tu nación y para que me gloríe con tu heredad. Aquí podríamos confundirnos porque ya hablamos de prosperidad de tus escogidos, pero ¿sabe cuál es la verdadera prosperidad? La verdadera prosperidad es aquella que te acerca al Señor. Es aquella prosperidad que no te aleja. Es tener comunión con el Señor, porque la vida de lo que nos indica la palabra del Señor habla muy poco de las cosas de la tierra, porque más son las cosas del cielo. Y yo las anhelo, y yo las quiero. Tal vez estoy muy lejos, tal vez estoy a la mitad, tal vez no sé. Pero anhelemos las cosas del Señor, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe, mire, en tu pueblo. Nosotros, dice el salmista, hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad y nos hemos conducido impíamente. Los cristianos pecamos. Usted, si es cristiano, ha pecado, yo he pecado. Porque si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero ¿sabe qué hace el pecado hoy? El pecado te compunge. El pecado está contra la voluntad del Señor. Y cuando nosotros cometemos esos errores, cualquiera que sea, que no los voy a mencionar, nos entristecemos porque le hemos fallado al Señor.
Y ahora pensamos nosotros, igual que el Señor, aborrecemos el pecado. Aborrecemos el pecado. Ya no nos gozamos, ya no nos deleitamos como hacíamos antes, sino que ahora lo aborrecemos. Por eso dice, nosotros hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho maldad y nos hemos conducido, oiga esto, impíamente. Hay mucho cristiano que se conduce impíamente, sobre todo en estas fechas. Sus celebraciones y todo eso. Usted debe de averiguar, porque en esta fecha hay celebraciones que son dedicadas a deidades, a dioses. Por ejemplo, el obelisco. Ya vio que en todas las ciudades hay obelisco. El obelisco no es más que lo que querían demostrar cuando empezaron a hacer los obeliscos. Le ponían falu, y eso significa el miembro viril del hombre. Y se ha dado cuenta que cuando sale un campeón, que cuando hay algo que la sociedad considera que debe de anunciarlo, se van a los obeliscos. Pues no hay solo en Guatemala, hay en muchas partes del mundo. Es una estatua, es podríamos decir, una celebración al miembro viril del hombre. Ese es el obelisco. Y entonces dice, nosotros hemos pecado como nuestros padres y hemos hecho iniquidad y nos hemos conducido impíamente. Es muy fácil conducirse impíamente. La impiedad nos lleva a una doble vida. Y hoy hay muchos cristianos que se conducen impíamente. Que una cosa son cuando están escuchando la palabra, pero la palabra la oímos para ponerla en práctica en el mundo o en el sistema donde vivimos. Entonces dice aquí, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Por qué? Porque estaban entenebrecidos. Y si Dios no quita esa tela que no te deja ver más allá, por eso la palabra dice que para los que aman a Dios, Dios tiene unas cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Y entonces Dios te va a dar unos ojos, además de tus ojos físicos, unos ojos espirituales, donde vas a poder ver demonios, donde vas a poder ver realmente seres espirituales de la maldad, donde vas a ver y vas a poder discernir los ambientes. Por eso dice aquí, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor. Mire, o sea, no eran mejor que los egipcios. Perdone, pero nosotros los cristianos también celebramos las cosas del mundo. No somos mejor que ellos. Y entonces dice aquí, no obstante, los salvó por amor de su nombre. Por eso hay gente que no entiende el Evangelio, y ese está en el Evangelio, porque aquel bolo se debía de haber muerto hace mucho tiempo, pero la misericordia de Dios lo levantó. Lo salvó, dice aquí, por amor de su nombre, para manifestar su poder, y reprendió pues al mar rojo y se secó, lo que ya hablamos al principio, y los condujo por las profundidades, como por un desierto. Las aguas cubrieron a sus adversarios y ni uno de ellos escapó. Y cuando voltearon a ver para atrás, los carros de los egipcios estaban anegados por el agua. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron alabanzas. Mire, por fin creyeron y ahora estaban impresionados y cantaban. Jinete y caballo, jinete y caballo fueron ahogados, jinete y caballo fueron anegados, mas Señor, tú salvaste a un pueblo para que te alabe. Mire, por fin creyeron en sus
palabras, estaban impresionados y cuando estaban impresionados, cantaron alabanzas. El Señor debe de estarle hablando a más de una persona que empezó a cantar alabanzas al Señor. Ahora su instrumento, saber dónde lo tiene, ya no quiere servirle al Señor. Canta alabanzas al Señor. Porque a través de eso manifiestas lo que Dios verdaderamente es y lo que ha hecho por ti. Pero pronto se olvidaron de sus obras. Este es el pecado más grande. Olvidar sus obras. Olvidar su palabra. Por eso constantemente estoy recordando. Muchos me han escrito a través de este mismo medio, a través de las redes, recordándose de mi época de juventud, allá por los años 70, 75, 80, en donde yo era un deportista. Y los que son de mi edad, pues algunos tienen recuerdos míos. Pero yo no puedo compartir eso. Era una falacia, era una mentira. No tenía alegría, no tenía felicidad. Ahora puedo decir, solo Dios hace al hombre feliz. Y entonces, mire, se olvidaron. Este fue el pecado. Se olvidaron de su palabra. Y cuando se olvidan de su palabra, no esperan el consejo. Por eso hay tanto cristiano que se equivoca, que toma la decisión y dice, si esto sale es de Dios, y si no sale, no es de Dios. Ya vio que Jonás se fue en una travesía en un barco. Y no se fue a Nínive, sino se fue a Tarsis. Y en ese barco el Señor por poco le da vuelta y lo inunda, hasta que Jonás lo tiraron y se lo tragó un pez. Se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto. Mire, ¿qué de apetitos desenfrenados? Comer carne. Y tentaron a Dios. Ahí. ¿Qué era lo que querían? Dice aquí la palabra, vuelvo a repetir, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto. Se empezaron a recordar de las cosas de Egipto, de lo que hacían, de la música, de las cosas que vivían, de los dioses. Y entonces, comer carne, diversión, y tentaron a Dios en las soledades, porque ahora lloraban. Qué rápido se les olvidó cuando atravesaron el Mar Rojo. Qué rápido se olvidó la sanidad que Dios ha hecho en tu vida. Qué rápido se olvidó la restauración de tu matrimonio. Qué rápido se olvidó que el Señor te consiguió trabajo. Qué rápido se olvidó cuando no hallabas dónde poner al Señor, cuando estrenaste tu casa o ocupaste tu casa. Qué rápido se olvidaron del Señor cuando te aumentaron de sueldo. Qué rápido te olvidaste del Señor y cuando dijiste, Dios me consiguió este trabajo y hoy quieres renunciar. Entonces, ¿te lo consiguió Dios o te lo consiguió el diablo? Entonces dice aquí la palabra, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Y Él les concedió lo que pedían. Mire, qué tremendo es el Señor. Porque el hijo pródigo reclamó la parte de la hacienda que le correspondía. ¿Usted cree que el padre no sabía lo que iba a pasar con su herencia que le estaba dando? Se la iba a gastar con sus amigos marihuanos, con sus amigos borrachos. Y al final con mujeres, dice, de la prostitución y se lo terminó todo. ¿Y dónde quedaron sus amigos? Ya no tenía amigos. Y empezó a pasar hambre y mucha hambre. Y por eso dice, Él les concedió, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades, en sus tiendas, llorando. Tan malo Dios.
a morirnos de hambre nos sacó. Y si no nos morimos de hambre, nos vamos a morir de sed. Ni un par de zapatos me he podido estrenar. Porque cree la gente que la bendición está en el par de zapatos. No, la bendición está en que tiene pies. Ahí está la bendición, pero usted no la mira. Y entonces Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Mire, cuando en el campamento querellaron, increparon, le reclamaron a Dios y tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, y la tierra se abrió y se tragó a uno que se llamaba Datán y se cerró sobre el grupo de Abirán, y un fuego ardió contra su grupo y la llama consumió a los impíos. El que anda impíamente, que no anda en el orden, te lo puede consumir una llama. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Mire, donde Dios les había dado la ley, ahí mismo hicieron. Por eso nosotros hablamos de la idolatría y nosotros somos los más idólatras. Idolatramos una Biblia, idolatramos a un hombre. Mire, solo Dios merece honra y gloria. Hicieron un becerro entonces en Horeb. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cambiaron la gloria de Dios, su gloria, por la imagen de un buey que come hierba. Mire, se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, es Egipto, y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haber intercedido, de no haberse puesto Moisés, mire, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su ira, su furor, para que no los destruyera. Es lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí, por la humanidad, a morir por nosotros, para contener la ira de Dios. Y gracias, Señor Jesucristo, porque ahora gran parte somos salvos. Y entonces Él dijo que los hubiera destruido de no haber habido un intercesor, que era Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él. El escogido de Dios, Moisés, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Porque Moisés en una oportunidad le dice: Señor, mira, no los destruya, mejor bórrame de tu libro. Que caiga el peso, Señor, de tu ira sobre mí. Y el Señor lo considera. Aborrecieron la tierra deseable, porque Dios les dijo que los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra deseable. El Señor los llevó a lo mejor, pero ellos murmuraron en sus tiendas, empezaron a llorar, empezaron a murmurar en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Y no hay cosa oculta a los oídos del Señor. Dios todo lo sabe. Mire, y entonces, por tanto, les juró abatirlos en el desierto. Y toda esa generación se murió. Quedaron tendidos en el desierto. Y esparcir su simiente, los hijos de estos los iba a esparcir en las naciones como cautivos y dispersarlos por las tierras. Por eso usted hoy todavía mira que hay judíos en muchos países de Europa, en México, en Guatemala, en Norteamérica, Canadá, en los Estados Unidos de América. A eso me refiero. Están diseminados por todos lados porque se sigue. La palabra de Dios se ha cumplido. Dispersarlos en la tierra. Y se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Tomaron las costumbres de las naciones. Por eso usted tiene que ver
¿Qué origen tienen las celebraciones? Tomaron las costumbres, dice aquí, de las naciones. Comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Hoy Halloween se convirtió en una fiesta tan popular. Y miren los niños y uno mismo le compra los disfraces. Y uno está celebrando una fiesta totalmente diabólica. Y dentro de eso caemos algunos cristianos. Y entonces también se unieron a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Tomaron las costumbres de las naciones. Allá en el libro de Zacarías, de Ezequiel, solo le voy a contar porque ya estamos a punto de terminar por el tiempo. Dice que el Señor abrió un hoyo en una puerta y le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ven a ver lo que hacen los ancianos. Y los ancianos estaban adorando a Acera, estaban adorando a Baal, los ancianos de Israel. Estaban, hacían orgías a escondidas. Ven a ver lo que hacen. Y le mostró lo que hacían los ancianos de Israel, aquellos que en ese momento tenían el gobierno o la dirección de la vida espiritual que el Señor había dejado. Y entonces dice aquí, le provocaron pues a ira con sus actos. ¿No será que estamos viviendo una parte pequeña de la ira de Dios? Cuando Él mira que hoy los hombres y las mujeres tienen sexo con animales. Porque si usted busca en la red va a encontrar animales que los usan exclusivamente para eso porque han sido entrenados. Los legisladores sacan leyes donde le dan el derecho a los homosexuales. Y hay de aquel que se oponga a esos casamientos entre dos hombres del mismo género o dos mujeres del mismo género. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los gobiernos o a la palabra de Dios? Estamos en un conflicto y yo alabo y bendigo el nombre del Señor porque me hizo nacer en Guatemala. Y aquí todavía esas leyes no se han aplicado. Ya están cerca, porque en México creo que las permiten y en Costa Rica también. Y entonces dice, le provocaron pues a ira con sus actos. ¿Y qué se desató? La plaga entre ellos. ¿Y qué estamos viviendo? Plaga. ¿Quién es el culpable? ¿La China? No, el culpable somos todos. Nosotros porque no hemos podido hablar la palabra con certeza y con convicción y con la verdad, sino tememos ofender a la gente. La connotación de la palabra es ofensiva y por eso dice, y entonces le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga. ¿Sabe qué hizo Finés? Atravesó, porque uno de la tribu de ellos estaba teniendo relaciones con una mujer pagana, agarró una lanza y los atravesó a los dos y cesó la plaga y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. Dios no nos ha mandado a matar a la gente, no me vaya a interpretar mal, pero sí apartarnos. También le hicieron enojarse, mire, en las aguas de Meriba. ¿Por qué? Porque hablaron mal del Señor. Mire. Y airado Moisés golpeó la roca 2 veces porque estaba enojado. Y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, porque el Señor después lo agarra y le dice, mira, aquí está la tierra. Ay, qué linda. Sí, pero tú no vas a entrar porque no me trataste como me deberías de haber tratado allá en Meriba. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la audiencia, te doy gracias por aquel que nos sintoniza y está pasando por una necesidad. Quiero decirle que Cristo es el camino. En el nombre del Señor, agradecemos esta oportunidad y que tu palabra, Señor, llévala hasta donde tú quieras. Y no hacemos un proselitismo para que nos conozcan, sino queremos ser de bendición, aunque sea para una
para dos personas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.